¿Estáis bien todos? Sí. Diana, Sofía, bien. Tú bien. Me encanta cuando sonríes. Yo me encanta ver a la gente sonreír. Yo creo que muestra lo más bonito que tenemos cada uno de nosotros cuando sonreímos. Algunos, como tenemos mucha cara, no pega tanto, pero siempre es bonito sonreír. No siempre uno tiene ganas de sonreír. Pero en cualquier situación que te encuentres, está el Señor con nosotros y está su iglesia contigo. Tenemos que aprender a estar a reír con los que ríen y a llorar con los que lloran. Y alegrarnos de aquellas cosas que son alegría para muchos. Y bueno, si hay cargas, sobrellevar las cargas los unos de los otros, porque ese es el Evangelio al final, ¿no? Bueno, no he podido imprimir esto, entonces lo traigo en el ordenador. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de la tentación. ¿Os acordáis, no? Bueno, algunos no lo recuerdan porque no estuvieron. Y no pudo estar con nosotros Flavio si no lo grabamos, ni caímos siquiera que ven grabado. Pero sí, empezamos a hablar un poco del tema sobre la tentación. Y entre las cosas que decíamos que, bueno, pues que hablar de la tentación es algo incómodo en términos generales. Porque al final trata de hablar de nuestras debilidades, de aquellas cosas que nos hacen débiles y vulnerables. Yo conozco poca gente que alardee de debilidades. Nadie alardea de vulnerabilidades, ni de tristezas, ni de cosas que nos causan ansiedad. Conozco pocos y los pocos que conozco, pues entre los que alardeaban de debilidad era el propio apóstol Pablo, ¿no? Pero en ese contexto dijo, toleradme un poco de locura, ¿no? Con lo cual no sabemos cómo tomárnoslo, ¿no? Generalmente alardear de debilidad no es lo más común. Luego, otra de las razones por lo que nos resulta incómodo también abordar temas como el de la tentación es porque generalmente uno se alivia mucho comparándose con los demás, ¿verdad? Siempre hay alguien peor que nosotros, ¿no? Y lo que no sabemos es que también hay alguien siempre mejor que nosotros, con lo cual lo mismo que utilizamos para sentirnos mejor puede ser un acicate o un problema de angustia también, ¿no? La comparación de por sí sirve para poco. Pero generalmente otra de las razones que nos hace sentir incómodo es porque la tentación es posible por nuestra condición humana. Y es algo que compartimos todos los seres humanos. Nos iguala a todos. Recordamos aquel texto que decíamos, el que está firme, el que piensa que esté firme, mire bien, no vaya a ser que caiga, ¿no? Y aquel que va a restaurar a su hermano, hágalo con mansedumbre, considerando que él puede ser tentado igualmente, ¿no? O sea que, en cierta medida, bueno, nos compartimos todos una misma naturaleza y todos somos firmes candidatos a ser tentados de una o de otra manera. Santiago dice que nadie es tentado, que nadie al ser tentado diga que Dios es quien tienta, ¿no? Porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tampoco él tienta a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, dice la Biblia. Y luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Todos los seres humanos compartimos esa naturaleza y, en consecuencia, como he dicho, todos somos firmes candidatos a ser tentados. El domingo pasado abordábamos este tema y nos trasladábamos, si os acordáis, a la tentación original, ¿no? Estuvimos hablando acerca del Génesis, capítulo 3, versículos del 1 al 6.
El intento del tentador es instigar a la desobediencia, y para instigar a la desobediencia hay que provocar un cuestionamiento de Dios. Y no solo de Dios por lo que Él dice. Recordar que el tentador dijo: con que Dios os ha dicho, vamos a dudar de nuestras dudas algún día. Con que Dios os ha dicho... Bueno, sabemos que la respuesta de la mujer fue una respuesta exagerada. No solo no comamos, sino que ni le miremos, ni lo toquemos, ni nos acerquemos, ni... Pero siguió la conversación y eso hizo que cambiara la percepción del árbol. Y eso le llevó, la tentación al final era ser como Dios. No moriréis, si no sabe Dios que el día que comáis de ese árbol no solamente no moriréis, sino que encima seréis como Él, conociendo el bien y el mal. Cualquiera que sea la situación o la tentación que nos asalte, al final busca siempre lo mismo, el mismo efecto en nosotros, y tiene un mismo objetivo, que es la reafirmación de nosotros mismos frente a Dios. Poner en cuestión a Dios para romper con Él y hacer las cosas, como diría Frank Sinatra, a nuestra manera de hacerla. Así pues, Jesús le dijo a sus discípulos, ¿os acordáis? Que si alguien quiere seguirme, níguese a sí mismo. Así que ahí está la clave. La negación es la vacuna contra la tentación. Pero claro, podemos negar a los demás, pero negarnos a nosotros mismos nos cuesta un poquito más. Somos la persona a la que más escuchamos durante el día, a nosotros mismos. La persona a la que más razón le damos durante el día. La persona que casi nunca se equivoca y que cuando se equivoca siempre se equivoca por otro. Con lo cual, imaginad lo difícil que es negar a esa persona. Ese somos nosotros. Nos llevamos bien, estamos encantados de habernos conocido, nos gusta mirarnos al espejo, nos gusta salir bien y, bueno, pues eso forma parte de ese orgullo y vanidad que es nuestra propia, a veces, manera de vernos y de interpretarlo todo. Pero también hablamos de una de las verdades más consoladoras para el creyente. Eso, bueno, aunque todos los seres humanos somos candidatos a ser tentados, no todos tenemos el consuelo si no somos creyentes. El consuelo que encontramos en Jesús. ¿Cuál es el consuelo? Que Jesús puede auxiliarnos en nuestra tentación. Leímos Hebreos capítulo 2, versículo 18, dice: por haber sufrido él la misma tentación, puede socorrer a los que hoy son tentados. Y no solo puede socorrernos. Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, pero sin pecado. Oye, pensad que Jesús fue tentado. Pensar que Jesús fue tentado para poder socorrernos en la tentación. Pensar que Jesús fue tentado para poder comprendernos cuando estamos en el borde del camino. Yo creo que eso es un consuelo y un alivio a la hora de enfrentar la tentación, cualquiera que sea la tentación. Y eso marca, además, una gran diferencia entre el cristianismo y cualquier religión. Ninguna religión predica a un Dios que es humano. Pero es que la humanidad de Dios en Cristo Jesús, para mí, es reconfortante. Es todo un paradigma y es todo un consuelo. Es mi fuerza. O sea, saber que Dios me amó hasta tal punto que decidió compartir mi experiencia humana, la mía, la tuya, hasta el punto de sentirse tentado en las muchas cosas que nosotros podemos sentirnos tentados. O sea, no solo se vistió de carne y de sangre, sino que encima participó de todo lo que podemos entender como la experiencia de la vida. Fue inmigrante, se sintió rechazado también,
fue amenazado, vivió bullying, sabe lo que es sentirse acosado, sabe lo que es sentirse rechazado, sabe lo que es sentirse amenazado de muerte. Él vive una vida complicada como muchas de las vidas de muchos de nosotros. Por eso, el hecho de que Dios se hiciese hombre hace del Dios cristiano un Dios absolutamente distinto a cualquier Dios de cualquier otra religión, incluida la mitología griega, que para qué decir, ¿no? Podemos presumir del Señor. Tenemos un Dios que nos comprende. Tenemos un Dios que se hizo como nosotros, que no habló de nuestra condición humana ni de la condición de nuestro barrio, sino que se vino a nuestro barrio a vivir. Experimentó todo. Tuvo hambre, tuvo sed. Todas las limitaciones que podemos tener nosotros las tuvo y las vivió Él. Y todo ello sin pecado. Y eso es lo que marca absolutamente la diferencia. Por eso, cuando el apóstol Pablo dice, así que si alguno presume de mantenerse firme, esté alerta, no sea que también caiga, hasta ahora ninguna prueba os ha sobrevenido que no pueda considerarse humanamente soportable. Dios es fiel y no permite que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. Al contrario, junto con la prueba os proporciona también la manera de superarlo todo. Y es que en Jesús encontramos la manera también de superarlo. Y para ello os animo a que concluyamos el sermón de la tentación del domingo pasado con la tentación de Jesús. Vamos a leerlo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos 1 al 11. A veces, fijaros lo que es la edad, a veces me tengo que imaginar la letra, porque no la leo del todo, si no me pongo las gafas. Pero tengo el problema que si me pongo las gafas os veo a vosotros distorsionados. Y Dios me libre de sacar una mala opinión de vosotros. Con lo cual sufro el dilema de no sé cuándo utilizar las gafas. Pero de vez en cuando tengo que utilizarlas porque puedo cometer un error y es error de lectura, no es mi intención equivocarme. Después de esto, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiese a prueba. Jesús ayunó 40 días y 40 noches y al final sintió hambre. Entonces se le acercó el diablo y le dijo, si de veras eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le contestó, las Escrituras dicen, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra pronunciada por Dios. El diablo lo llevó luego a la ciudad santa, lo subió al alero del templo y le dijo, si de veras eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque dicen las Escrituras, Dios ordenará a sus ángeles que cuiden de ti y te tomen en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Y Jesús le contestó, también dicen las Escrituras, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. De nuevo, el diablo lo llevó a un monte muy alto y mostrándole todas las naciones del mundo y su esplendor, le dijo, yo te daré todo esto si te arrodillas ante mí y me adoras. Pero Jesús le replicó, vete de aquí, Satanás, pues dice las Escrituras, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo se apartó de Jesús y llegaron ángeles para servirle. Si os dais cuenta, al igual que en la tentación del origen, seréis como Dios, estamos en la misma. Si eres hijo de Dios, o sea, si eres Dios, para los judíos, declararse hijo de Dios y decir que uno es Dios es lo mismo. Por eso muchas veces trataron de apedrear a Jesús por blasfemo, porque se hacía semejante a Dios declarándose hijo de Dios. Así que estamos ante la misma cuestión que tiene que ver con la identidad. Y estamos ante lo mismo, tratar de llevar a Jesús al cuestionamiento de lo establecido por el Padre. La propuesta en cuestión de Cristo
necesitaba siempre una demostración pública. ¿Os dais cuenta? Siempre. Si eres el Hijo de Dios, demuéstralo. ¿No? ¿Y cómo lo demuestras? En el primer caso, tienes 40 días sin comer ni beber, tienes mucha hambre, come, di a estas piedras que se conviertan en pan. Aparentemente, oye, ¿Jesús podía hacer eso, sí o no? Sí, claro que podía, pero no debía. Algunos hablan de que era romper el ayuno. Bueno, yo no voy a eso, ¿no? Porque aquí no va de eso. No va de eso. Algunos han hecho hasta 43 días, le han ganado al Señor en ayunar. Pero no va de eso, no va de la disciplina del ayuno como tal. Va simplemente que Jesús quiso poner en valor algo que a veces pasa desapercibido en un mundo materialista. Usar tus capacidades para tu propio beneficio no está mal visto, ¿no? Pues fíjate las capacidades de Jesús de convertir las piedras en pan, hoy a lo mejor no estaría mal visto. Pero Jesús primero no necesitaba ninguna demostración pública, nunca quiso hacer ninguna demostración pública que evidenciara quién era. Y menos para la autosatisfacción material de una de sus necesidades. La prevalencia de sus necesidades y deseos materiales sobre cualquier otro tipo de necesidad le impedía realmente convertir las piedras en pan. La experiencia de la hambruna no debe de ser fácil. Después de 40 días, superarla, no debe ser fácil superarla sin sucumbir a muchas de las tentaciones. Ya lo decía el sabio Salomón, ¿no? No me des riquezas para que no me olvide de ti, ni tampoco me hagas pasar hambre para que no te blasfeme. Manténme del pan de cada día, ¿no? El pan necesario. Quiero decir que al final, en los dos extremos, encontramos el desequilibrio. En este sentido, la tentación lo que buscaba es que Jesús antepusiera su necesidad material justificada al cumplimiento del propósito de Dios, al cumplimiento de lo que la palabra de Dios dice acerca de él. La participación de Jesús en la experiencia humana también es curioso, porque hoy Jesús se siente solidario con aquellos que sabe lo que es tener hambre. Y eso es una expresión más de que Dios, siendo Dios, llegara hasta ese límite. ¿Te das cuenta? En una sociedad materialista parece lógico el planteamiento propuesto por el tentador, pero Jesús pone en la mesa la hambruna espiritual de la sociedad, de sus contemporáneos, y el hambre espiritual del ser humano. No solo es pan lo que el hombre o la humanidad necesita, sino también alimento para el espíritu. Y muchas veces lo primero es consecuencia de lo segundo. Cuando Jesús dice no solo de pan vivirá el hombre, hace referencia a un texto que encontramos en Deuteronomio capítulo 8, versículos del 1 al 3, y hace referencia al maná que Dios proveía para los judíos. Dice así: cumplid cuidadosamente todos los estatutos que yo os he prescrito, para que viváis y lleguéis a ser un pueblo numeroso, y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor os prometió según juró a vuestros antepasados. Acuérdate del camino que durante 40 años el Señor tu Dios te hizo recorrer por el desierto para afligirte y ponerte a prueba, con el fin de conocer las inclinaciones de tu corazón y ver si cumplirías sus mandamientos. Te afligió y te hizo pasar hambre, y después te alimentó con el maná, comida que ni tú ni tus antepasados conocíais, con lo que te enseñó que no solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. La provisión del maná tenía como objetivo que Israel aprendiera que no solo de pan vivirá el hombre. Y podemos pensar que la provisión material que Dios nos da a todos nosotros, no la merecemos y que nunca es suficiente. Pero la provisión de Dios tiene el objetivo de que entendamos que no solo de pan vivirá el hombre, sino también del cumplimiento del propósito de la palabra de Dios. Así pues, es una respuesta al materialismo, ¿no? Lo que encontramos en la primera atención. Podría ser una tentación desde el materialismo, y una respuesta al materialismo. No solo de pan vive el hombre, porque no solo somos carne, somos mucho más que eso. De la misma manera, el Hijo del Hombre no vino, dice la Biblia, para ser servido. No vino a una vida fácil, sino vino a servir y a dar su vida en rescate de muchos. Veréis que no va a ser la única vez que habéis leído el Nuevo Testamento, veréis que no es la única vez que Jesús va a ser tentado en este sentido. Primero tú y luego ya veremos. No seas tonto. Mira por ti, hombre. ¿Pero por qué lo quieres llevar tan lejos? ¿Pero por qué te lo tomas tan en serio? Yo he escuchado eso hasta de labios de siervos del Señor, ¿sabes? A mí, aconsejándome. ¿Pero por qué lo quieres llevar tan lejos? ¿Pero por qué te lo quieres tomar tan en serio? Convierte las piedras en pan. Aprovéchate. Anda que no hay listos que se están aprovechando de eso. ¿Por qué tú no? ¿Os dais cuenta que hay mucho materialismo detrás de muchas? De hecho, fíjate, una de las cosas que más me ha preocupado a mí últimamente de la Iglesia es que hemos cambiado el sentido de la bendición. Uno no puede ser bendecido, no puede sentirse bendecido porque tenga una enfermedad. Uno no puede sentirse bendecido porque ande justo económicamente. Ahora el bendecido es el que le va bien todo, el que tiene coche cada 4 años, el que tiene cada vez una casa más confortable, el que lleva a sus hijos a los mejores colegios. ¿Pero qué narices es esto, tú? ¿Pero en qué hemos convertido esto? ¿Cómo vamos a poder responder al materialismo desde el materialismo? ¿Cómo vamos a hacer prevalecer nuestro amor al Señor deseando las cosas del mundo? ¿Qué sentido tiene eso? Pero bueno, que tampoco me quiero poner trágico, ¿vale? Pero sí es importante que pensemos que al materialismo no se le puede responder desde el materialismo. ¿Qué es lo que está pasando con la Iglesia hoy? Vente a la Iglesia y no tendrás problemas. ¿Cuándo dijo Jesús eso? Si lo que Jesús dijo, no he venido a traer paz, sino fuego y espada. Y bienaventurados seréis cuando por mi causa os persiga. O sea, seguir a Jesús implica el riesgo de ser rechazado, de ser juzgado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿dónde está ese evangelio del bienestar personal? De que todo te irá bien. Siembra para recoger, dicen algunos. La siembra ya sabéis lo que es, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Con quién se ha comprometido Dios de vosotros? Para decírmelo a mí. A ver si yo es que he leído otra Biblia.
para que vaya bien siempre. Teniendo sustento y abrigo, decía el apóstol Pablo, haya pues contentamiento. He aprendido a tenerlo mucho y a tenerlo poco también. Y luego es el texto tan conocido por todos. Ese es el contexto. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Me puedo enfrentar a una situación de riqueza que no me va a hacer tambalear en mis valores y me puedo enfrentar a una situación de pobreza porque en Cristo lo he aprendido el contentamiento con aquello que tengo. La mayoría de la gente no entiende que la infelicidad tiene su fuente y su raíz en no parar de desear algo. La felicidad, la gran amargura del ser humano es el no contentamiento por lo que tengo porque siempre estoy deseando algo mejor. Y nunca disfrutamos de lo que tenemos. Por eso el contentamiento, desde el punto de vista cristiano, es algo que se aprende. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca. Y hay mucha gente que sabemos que tiene pan en exceso, pero que tienen hambre de muchas cosas. La segunda tentación también apunta a un acto de demostración pública. Esta ya también es demasiado peligrosa, ¿no? Y esta tiene lugar, las dos tentaciones que vienen, si la Biblia, las dos apuntan desde lo alto, ¿sabes? La perspectiva es desde lo alto. Una es desde lo alto del pináculo del templo y otra es desde un monte alto. Claro, porque el orgullo está dentro y fuera en la iglesia. Y la vanidad nos acompaña. Esa señora se levanta conmigo todos los días. Y todos los días me quiere hacer ver que soy lo que no soy. Trata de engañarme constantemente la señora vanidad. Y yo que la doy también a veces calor, pues no termino de superarlo. También apunta a una demostración pública. Si realmente eres el Hijo de Dios, lo que pasa es que esta demostración pública ya no tiene que ver con el milagro de convertir las piedras en pan, sino tiene que ver con el cumplimiento de una escritura. Demuestra, si realmente eres el Hijo de Dios, demuestra que Dios es tu Padre, ¿vale? Tirándote, porque escrito está, a sus ángeles enviará. Esta es más durilla, ¿eh? Esta es que cuando lo espiritualizamos todo entramos en terreno pantanoso. A los ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Y Jesús le contesta con otro texto bíblico que se encuentra en Deuteronomio 6, pero que además hace referencia a una experiencia también de Israel con Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Lo que pasa es que en Deuteronomio dice, no tentarás al Señor tu Dios como lo hiciste en Masá. Masá, que se traduce conflicto, nos narra la experiencia de cómo Israel se queja contra Dios, tiene una pugna con Dios, porque tienen sed y no tienen agua que beber. Yo a veces veo a Israel y veo a muchos cristianos que constantemente le están pidiendo a Dios que demuestre que es Dios con las cosas del día a día. Si tú eres Dios, demuéstrame. Si tú eres Dios, si tú eres Dios, me das un empleo que me mole. Si tú eres Dios, me pones a la más guapa enfrente de mí. Si tú eres Dios, apruebo todo. Si tú eres Dios, bueno, oye, ¿quién es Dios en esa relación? Porque yo lo que estoy viendo es a un señor que parece un esclavo tratando de dar respuesta a tus necesidades inmediatas de cada día.
¿no? Pues Israel era así, ¿no? Se acordaban de las comidas, de los guisos de Egipto y preferían ser esclavos con tal de alimentarse, porque claro, pasaban penurias. Y fíjate, curiosamente se habían llevado todo el oro de Egipto, pero no tenían que comer, no tenían que beber. A ver, ¿para qué sirve el oro? ¿Os dais cuenta, no? Dice que se llevaron todo el oro de Egipto. Sin embargo, tenían sed y no tenían que beber. Y empezaron a enfadarse con Dios y con Moisés. Y Dios les dice que les dé agua de la peña, hablando a la peña, pero Moisés estaba tan caliente que se puso a dar golpes a la peña para que saliera agua. Y salió agua. Pero le costó que Moisés no entrase en la tierra prometida. Es curioso porque todo esto nos enseña que a nuestra manera no pueden ser las cosas, que Dios quiere compartir su herencia con nosotros, pero no a tu manera, sino a la suya. ¿De acuerdo? Y es curioso porque cuando uno ve esa necesidad de demostración de que Dios es fiable y que generalmente siempre se expresa en nuestro bienestar, pues bueno, pues es sumamente peligroso. Pero en este caso, fíjate, porque la tentación tenía que ver con un espectáculo. ¿Te lo imaginas? ¿Te lo imaginas? Todo un espectáculo, ¿no? Un espectáculo religioso. Convocas allí a todo el pueblo. Ah, ¿que queréis ver que soy Dios? No, venga, vamos. ¿Hay un pináculo más alto en el templo? Pero lo que quería Satanás realmente es que Jesús tentara a su padre, le pusiese a prueba. A mí si yo lo tuviese que... si en la primera hemos visto que frente a la filosofía del pensamiento del materialismo se impone la necesidad espiritual del ser humano, en esta segunda vemos que frente al espectáculo de la religión mal entendida y peor practicada, se impone la lógica de la obediencia y del respeto a Dios. ¿Podía haberlo hecho Jesús y el Padre mandar los ángeles? Sí. Pero habría sido tentar a Dios. De hecho, es curioso, porque sin hacer eso, cuando Jesús resiste la tentación, el mismo Evangelio de Mateo dice que Dios le envía ángeles para que le sirviesen. Se va al diablo y vienen los ángeles. Siempre suele pasar eso. Pero, de lo más alto del templo, de lo más alto del monte, es curioso, pero al final es la lógica del pensamiento de la demostración. ¿Cómo demuestra Dios que es fiel? Cumpliendo su palabra. Y uso su palabra, hay gente que le recuerda a Dios en su palabra. Tú dices, así que yo te pido, algunos ordenan y todo, yo decreto. Chico, fantástico. Que yo no sé en qué Biblia leen eso, de verdad, porque en la mía se me han caído muchas. Yo a veces digo, voy a tener que poner en cuestión las Biblias que leo, porque hay cosas que no las veo por ningún lado. Pero ese tentar constantemente a Dios, esa necesidad de ese espectáculo religioso, porque al final hemos creado un espectáculo religioso, en el que queremos defender que Dios hace. Pues si lo que Dios hace, lo hace contigo y sin ti. ¿O es que lo empezó a hacer cuando nosotros aparecimos en esto? Por eso tiene que ver con el orgullo, con la vanidad, con la demostración, con esa lógica de donde la fe del creyente se convierte en mérito. ¿Y qué ocurre? Que lo tienen fácil, que cuando no se produce el milagro, cuando no hay demostración, el problema es tú, que has venido enfermo, has venido pecador,
Y ahora te vas siendo un incrédulo, porque no has tenido fe. Y sumas y frustramos a la gente. Y se frustra la gente, porque además vendemos un Dios que está al servicio de tus necesidades, de tus necesidades inmediatas, como si no nos fuésemos a morir. Señores, tengo una triste noticia, nos vamos a morir. Que ojalá sea lo más tarde posible, pero que nos vamos a morir. Bueno, no, los creyentes vivimos eternamente. Hay una transición hacia otra vida, pero hay una separación de esta, si el Señor no viene antes. Entonces, nuestro Dios es un Dios serio. No tiene que demostrar que es Dios, porque Él es Dios desde el principio. Y entonces, ya esa lógica del que Dios, tengo que demostrar que Dios es Dios, me lleva a la cultura de la sospecha de Nietzsche, a la cultura constante de la sospecha. Si Dios tiene que demostrar que es Dios, pues anda, Richard, no te digo nada, lo que me tiene que demostrar que es cristiano. ¿Es así o no es así? Y entramos ya y creamos élites en la iglesia, y los hay buenos, y los hay malos, y los hay productivos, y los hay improductivos, y lo que hay es una panda de sinvergüenzas que manipulan a las masas y que no conocen al Dios de la Escritura. Y que no se puede vivir constantemente tentando a Dios. Dios es soberano y su voluntad siempre es perfecta. ¿Y qué me dices? Porque del espectáculo religioso ahora nos vamos al monte alto. Y en el monte alto llega Satanás y le dice a Dios, ¿sabes? Tú al final has venido a cumplir el propósito del Padre, que es recuperar todo de nuevo para Dios, ¿verdad? Reconciliar al hombre y a la naturaleza y al mundo con Dios. Pues yo te lo doy, porque a mí me ha sido dado. Mira los reinos y su gloria. Yo todo esto te lo doy si postrado me adoras. Qué curioso, ¿no? Oye, eso era una señora tentación, ¿eh? Yo pienso en ese momento y pienso en el momento de Getsemaní, cuando Jesús lloraba de una manera tan angustiosa que echaba su sudor era como gotas de sangre. O sea, una angustia vital, una ansiedad increíble. Y decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Miraba lo que venía y decía, ¡ay! ¡Qué momento! Yo no creo solamente que se refiriese a la cruz, que ya de por sí era una tortura impresionante. Yo creo que era el sufrimiento de sentirse separado del Padre por asumir nuestro pecado. Dios mío, aquella frase tan lapidaria en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Imagínate a Dios, Padre, nunca separado de su Hijo, y llega un momento en el que para que tú no te sintieses desamparado, Él desamparó a Jesús. Y eso fue muy duro para Él. Sufrimiento moral de Cristo, más allá del sufrimiento físico, que lo fue también. Pero imagínate a Satanás ofreciéndole esto, que nada, que solamente es una oracioncita a mí. Te postras ante mí y yo te lo doy todo. Y aquí llorando, con sudor como gotas de sangre, diciendo, pásame, si es posible, de otra manera. Tuvieron que venir ángeles a fortalecerle en aquella oración. Mirad, yo cuando veo a los cristianos jugando a la política, me pongo de los nervios.
Cuando veo a la gente tratando de imponer por medio de leyes la moral cristiana, me pongo de los nervios. Me pone de los nervios que hagan leyes que atentan contra las personas, contra la vida, pero me pone de los nervios también esa asociación política y cristianismo, política e iglesia. Esa asociación con el poder de la iglesia nunca le fue bien a la iglesia. Desde Constantino hemos vivido los periodos más tristes, oscuros y lamentables de la iglesia. ¿Cuántas veces vas a predicar el evangelio a gente y te reprocha el papel de la iglesia durante tanto tiempo? Nunca le fue bien a la iglesia asociarse con el poder y la grandeza de este siglo. Nunca. Y al final es de lo que estaba hablando. Oye, alíate conmigo y yo te doy esto. Consíguelo de otra manera. No, pues solo a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y déjame ya en paz, chiquillo, que no hay nada que hacer. ¿Os dais cuenta, no? Jesús no solo lo dijo a Satanás, sino que lo vivió. Él entró en un pollino, aclamado como el que venía en el nombre del Señor en un pollino. Es que ellos no esperaban a un Mesías así, muchos de ellos, ni siquiera algunos de sus discípulos. Sin embargo, él venía manso y humilde, porque su reino no era de este mundo. Y él también lo dijo, lo enseñó a sus discípulos. Dice, como muy bien sabéis, los que gobiernan las naciones las someten a su dominio y los poderosos las rigen despóticamente. Pero entre vosotros, oye, ¿y por qué hay mucho déspota pastoreando iglesias? Es verdad, ¿eh? Hay gente que gobierna con mano de hierro, ¿eh? Entre vosotros no está así, no será así. El mayor servirá y el que quiera ser más importante ya sabe lo que tiene que hacer. Servir. Porque yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Es que Él nos dio el ejemplo, nos mostró el camino para superar. La verdad que el diablo tuvo muy difícil con Jesús. Tenía muy claro el camino. A veces filtreamos mucho con el materialismo, con las posesiones, y por eso cualquier tentacioncita nos puede... ¿eh? Otras veces nos gusta mucho hacernos nombre, ser alguien en esto de la iglesia y tal. Y bueno, pues si hay que hacer alguna demostración de sabiduría, de grandeza. Hay gente que vive en esa carrera y se enferma. Y luego, pues oye, si conseguimos que la gente obedezca la ley moral de Dios a base de imposición de leyes, asociémonos con el poder terrenal. Pero Jesús, ese es el camino. Y como filtreamos porque en el fondo nos gusta el poder, yo diría, yo de verdad veo en Jesús el modelo para superar todas las tentaciones. Esa manera en la que Él sometió su pensamiento, su actitud y sus sentimientos a lo que está escrito, a lo que está escrito. Pensar que Él fue tentado en todo, que compartió nuestra experiencia, es alentador. Además, su experiencia fue voluntaria y tenía como motivo poder compadecerse de nosotros en los momentos de dudas, de tensiones, de tentaciones, porque las vamos a tener. Y
Él fue tentado para poder socorrernos. ¿Quién mejor que Él nos va a entender? ¿Quién mejor que Él nos va a comprender? ¿Quién mejor que Él nos va a animar? ¿Quién mejor que Él puede socorrernos? Leyendo las tentaciones de Jesús también encontramos un camino para superarla. Él no nos ha dejado su espíritu y nos ha dejado su palabra. Por medio de sus promesas participamos de su divina naturaleza. Y por tanto podemos superar cualquier reclamo egoísta y materialista que se antepone pues, al cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida. Podemos superar también cualquier incitación al espectáculo religioso, hacer de la fe mérito tentando de esta manera a nuestro Dios. Podemos superar también cualquier instigación a buscar asociaciones con el poder y con la grandeza de este mundo, porque el reino de Dios se establece de otra manera, en Cristo Jesús. Y ya lo ha hecho en nuestros corazones y lo quiere seguir haciendo. La verdad que todo esto daría lugar para seguir hablando de mucho y largo y tendido, pero quiero dejarlo aquí, porque en Jesús podemos superar la tentación. No la vamos a esquivar, la vamos a tener, ¿eh? Pero en Él tenemos el socorro oportuno, la ayuda necesaria. Amén. Vamos a orar y